Cuando Marcos me dijo por teléfono que no pensaba mover un euro para salvar esta casa, supe que no era una discusión más. Era el ajuste de cuentas que llevaba años esperando. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Y esta vez no iba a quedarse callado. Tengo 53 años. Mi marido murió hace poco y todavía hay mañanas en las que me despierto esperando oír la cafetera en la cocina. Pero ahora lo que suena es otra cosa. Las cartas del banco, los plazos vencidos, la palabra embargo flotando en el pasillo donde mis hijos aprendieron a caminar. Pensé que lo peor ya había pasado. Me equivocaba. Marcos tiene 29. Lucía, 27. Siempre fueron distintos. Él, callado, de los que aprietan los dientes y siguen. Ella, más frágil, más pegada a nosotros, más de romper a llorar si algo no salía como quería. Su padre la llamaba mi princesa, mientras le apartaba el pelo de la cara. A Marcos le pedíamos que entendiera, y él entendía. Siempre entendía. Cuando cumplió 13 quiso una bicicleta concreta, roja, la que veía en el escaparate de la tienda de la calle Alcalá. No pudimos comprársela. Dijo que no pasaba nada. No insistió. Ese mismo año, Lucía lloró por una tablet. Lloró hasta que le tembló la barbilla. Se la compramos. Recuerdo pensar que era lo normal, que a una niña no se le niega consuelo. Marcos miró la caja sin decir nada. Ese silencio volvió años después. En la universidad consiguió media beca en la Complutense. Nos pidió ayuda para cubrir el resto. Le dijimos que pidiera un préstamo, que espabilara, que así aprende uno. Agradeció la charla y se buscó un trabajo por horas en un bar de Malasaña. Nunca pidió una mesada. Nunca se nos ocurrió ofrecérsela. Lucía entró después en comunicación en una privada de Madrid. Sin beca. Le dijimos lo mismo. Pero lloró. Dijo que todo le costaba más, que era injusto. Empezamos a pasarle dinero cada mes para transporte, libros, gastos. Solo hasta que se estabilice, decía su padre. A Marcos jamás le dimos nada parecido. Asumimos que podía con todo, y quizá podía. Pero eso no era el punto. La grieta se abrió en una cena de Nochevieja. Su padre le preguntó a Marcos cómo llevaba el curso. Contestó que estaba agotado, que mantener la beca y trabajar era una locura. Lucía soltó, entre risas, que con la ayuda que le dábamos se estudiaba mucho más tranquila. Marcos dejó el tenedor en el plato. ¿Qué ayuda?, preguntó. El silencio fue espeso. Cuando entendió, nos miró como si acabara de entrar en una casa equivocada. Me estáis tomando el pelo. Intentamos justificarlo. Que ella lo necesitaba más, que él siempre fue fuerte, que todo era por amor. No levantó la voz, se levantó él. Desde entonces, las llamadas fueron menos. Las visitas, contadas. Su manera de decir mamá cambió de temperatura. Yo esperaba que el tiempo lo arreglara, que un día volviera y me abrazara como antes. Pero el tiempo no arregla lo que uno decide no mirar. 2 años después, Lucía regresó llorando otra vez. Ahogada por el préstamo, por facturas, por una vida que no arrancaba. Mi marido ya no estaba. Murió en un accidente en la M40 y el silencio en casa se hizo permanente. Con el seguro de vida ingresaron 130,000 euros. Tenía que pensar en el futuro, en la estabilidad, en no perder a mi hija también. Así que pagué su deuda. 80,000 euros salieron de la cuenta en una mañana gris. No llamé a Marcos para contárselo. Me dije que no era necesario, que no entendería, que solo era dinero. Hoy el banco nos da un ultimátum, y la casa donde colgué fotos de cumpleaños puede desaparecer. Marcos tiene un buen trabajo en Valencia. Podría ayudarnos. Se lo pedí. Escuchó en silencio y luego dijo que cada decisión tiene consecuencias. Después colgó. Y aquí estoy, mirando las paredes que aún guardan marcas de lápiz con su altura de niño, preguntándome en qué momento confundí fortaleza con ausencia. Y si todavía estoy a tiempo de entender lo que realmente nos está costando esta casa. Cuando Marcos volvió a cruzar esa puerta con una carpeta bajo el brazo, todavía no sabía que estaba a punto de perderlo para siempre. Yo sí sabía otra cosa. El dinero ya no estaba.
y no pensaba admitir lo que eso significaba. Con el seguro de vida pagué la deuda de Lucía. 80.000 euros, de una vez. Cuando se lo dije, se echó a llorar como cuando era niña. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Por fin puedo vivir tranquila, mamá. Sentí que había hecho lo correcto, que eso era ser madre. Días después, llamaron al timbre. Era Marcos. Traía números, gráficos, una propuesta de consultoría con un antiguo profesor de la universidad. Solo necesitaba 15.000 euros. No era un regalo. Me ofrecía devolverlo con beneficios, incluso participación. Hablaba con ilusión contenida, como si aún creyera que yo estaba de su lado. Le dije que no podía. Eso fue todo. No un grito, no un reproche, solo un «no puedo», que sonó más hueco de lo que esperaba. Marcos se quedó quieto un segundo. Luego levantó la vista, esa calma afilada que tiene cuando ya ha entendido algo irreversible. Papá tenía seguro de vida. Asentí. Entre el funeral y los gastos quedó poco. Respondí demasiado rápido. ¿Cuánto es poco? No supe sostenerle la mirada. Dudé, y en esa duda lo entendió todo. Se lo diste a Lucía. No mentí. No pude. 80.000 euros. Su deuda era grande. No tenía beca. Tú sí tuviste media beca, añadí, como si eso equilibrara algo. ¿Pero ella qué? Me cortó. Me quedé sin frase preparada. Aún escucho su tono. No era rabia, era algo peor. Como si estuviera encajando la última pieza de un puzzle que llevaba años evitando mirar. Es mujer, Marcos. Las cosas son más difíciles. Ustedes eligieron, gritó por primera vez en años, golpeando la mesa. Siempre eligieron. Dijo que cuando necesitaba algo tenía que justificarlo 3 veces. Que cuando su hermana lo pedía bastaba una lágrima. Que trabajó media jornada mientras mantenía la beca sin suspender una sola asignatura. ¿Qué hice mal? ¿No llorar lo suficiente? Lucía bajó las escaleras al oír el ruido. Intentó calmarlo. Él la miró como si la viera de verdad por primera vez. ¿Tenés idea de lo que se siente dejarte la piel estudiando, sabiendo que podían ayudarte y no quisieron? La casa se quedó pequeña. Yo también. Entonces dijo la frase que aún me atraviesa. No es que no me ayudaran, mamá. Es que ayudaron solo a quien quisieron ayudar. Quise responder. Decir que ella era más frágil. Que el mundo es más duro con una mujer sola. Pero cada argumento sonaba como una confesión. ¿Por qué tengo que pedirte 15.000 como préstamo? Preguntó con una sonrisa torcida. ¿Por qué tengo que convencerte de que soy buena inversión? A ella no se lo pediste. Recogió los papeles. Cerró la carpeta con un gesto seco. Se fue. Me quedé sentada, mirando mis manos temblar sobre la mesa, entendiendo que el dinero que creí usar para salvar a una hija, acababa de fijar el precio exacto de perder a un hijo. Lucía dijo que exageraba, que estaba dolido, que se le pasaría. Siguió viviendo conmigo, sin deuda, sin trabajo estable, saliendo los fines de semana, comprándose ropa nueva. Yo asentía. Me repetía que había hecho lo correcto, hasta que el fondo empezó a vaciarse, y entonces, por primera vez, me pregunté si aquello que llamé sacrificio no había sido, en realidad, una elección cómoda. Si confundí proteger con preferir. Y si el hijo al que siempre creí más fuerte era, precisamente, el único al que nunca quise mirar de frente. Tal vez solo ayudé a quien yo quería ayudar. Y ahora nadie quiere ayudarme a mí. Esa idea me golpeó la noche en que vi el saldo de la cuenta, y entendí que la casa tenía fecha de caducidad. No fue el banco quien me asustó. Fue el silencio de mi hijo. Después de aquella discusión, Marcos desapareció. No es una forma de hablar. Me bloqueó. Borró a Lucía de todas partes. No vino al aniversario de su padre. Cambió de dirección. Solo sabía que seguía en su empresa de asesoría en Valencia porque, algunas noches, entraba en la web corporativa y buscaba su nombre como quien busca una señal de vida. En casa fingíamos normalidad. Lucía seguía conmigo. La deuda pagada. El título enmarcado en el salón. Pero no había trabajo estable. Decía que el mercado estaba imposible, que necesitaba tiempo, que después de la universidad merecía respirar. Yo asentía. No preguntaba demasiado, quizá por culpa. Quizá porque era más fácil seguir protegiéndola que admitir lo evidente. Cada mes los ahorros bajaban un poco más. Hasta que un martes, frente al ordenador,
Entendí que no llegaba a la hipoteca. Vendí cosas, recorté gastos. Aún así, la cuerda seguía tensándose. Necesito que me ayudes, le dije a Lucía. Aunque sea con algo, frunció el ceño. Apenas gano para mis cosas, mamá. La palabra nuestras dejó de existir ese día. Fue ella quien pronunció su nombre. ¿Y si le pedimos ayuda a Marcos? Sentí un nudo en el estómago. Hacía más de un año que no sabíamos nada. Aún así, lo intentó. Mensajes, notas de voz, silencio. 3 días después apareció con una dirección. Tenemos que ir, no quería. Pero el orgullo no paga cuotas. Fuimos. Esperamos en la recepción de su oficina. Cuando salió y nos vio, se detuvo un segundo. Ni abrazo, ni sonrisa. ¿Qué hacen aquí? Nos llevó a una sala pequeña. Cerró la puerta. Cruzó los brazos. Esperó. Le conté todo. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación. ¿Cómo la manejarías? Valoro la opinión de todos. Que había perdido el trabajo. Que no podía pagar la hipoteca. Que la casa estaba en riesgo. Que necesitaba ayuda, aunque fuera un préstamo. Es mamá, Marcos, añadió Lucía. No puede quedarse en la calle. Nos miró largo rato. Sin elevar la voz dijo, «No». El aire se volvió denso. «¿Cómo que no?», saltó Lucía. «Yo estuve a punto de romperme durante años. ¿Dónde estaban ustedes?» «Eso fue distinto», intenté. «Distinto no, mamá. Vos tenías un seguro. Tenías más de 100.000 euros. Elegiste poner 80.000 en Lucía. Yo pedí 15.000 como préstamo. Ella tenía más deuda, no tenía beca. No es más difícil ser mujer», respondió clavándome los ojos. «Es más difícil ser invisible». Sentí que algo se hundía en el pecho. «No quiero ayudarlas», continuó con una calma que dolía más que un grito. «No es un castigo, es una consecuencia». «¿Consecuencia de qué?», preguntó Lucía. «De años siendo el que menos importaba, de pedir ayuda y recibir lecciones, de ver cómo una lágrima valía más que mi esfuerzo. Esto es el resultado lógico». Quise suplicar, explicar, prometer que esta vez sería diferente. Levantó la mano. «No vuelvan a buscarme. Si insisten, tomaré medidas». Abrió la puerta y se fue, sin dramatismo, sin mirar atrás, como quien cierra un contrato. Desde ese día no me duele solo la posibilidad de perder la casa. Me duele entender que, cuando él pidió 15.000 euros y yo miré hacia otro lado, quizá firmé algo que no supe leer. Y ahora, por más que repaso cada decisión, sigo intentando encontrar el momento exacto en que dejé de tener un hijo, sin darme cuenta. Lucía volvió conmigo en silencio. Durante el trayecto no mencionó a su hermano. Al llegar se encerró en su cuarto y actuó como si aquella visita nunca hubiera ocurrido. Como si ignorar el problema pudiera borrarlo. Pero el banco no ignora. Primero cartas, luego llamadas. Después un hombre trajeado en la puerta recordándome cifras que ya conocía de memoria. La deuda crecía. El tiempo se estrechaba. Una noche entré en la habitación de Lucía. Estaba viendo una serie, bolsas de comida apoyadas sobre la cama. «Necesito hablar contigo». Suspiró. «Ya sé, la casa». Asentí. Nos quedaban 2 meses. Después, nada. «¿Y qué quieres que haga?», dijo dejando el mando. «No lo sé. Buscar algo más estable. Ayudarme con una parte. Recortar gastos. Ya te dije que apenas llego». Miré el móvil nuevo sobre la mesilla. Las suscripciones abiertas en la tele. Las salidas cada fin de semana. «¿Podrías ajustar un poco?». Su expresión cambió. «¿En serio me reclamas eso después de todo lo que pasé? Después de que por fin estoy empezando a vivir». «No te reclamo», mentí. «Necesito ayuda. Vende algo más, busca otro trabajo. No me cargues a mí, no soy Marcos». Esa frase se quedó flotando en el aire. No soy Marcos. Como si él fuera el problema y no el espejo. Empecé a vender recuerdos, las joyas de mi boda, el reloj que su padre me regaló cuando nació Marcos, el vestido guardado durante años, el piano de la abuela, después el coche. Cada objeto se iba envuelto en papel de burbujas y yo sentía que me arrancaban una capa. Fui a entrevistas en supermercados, en tiendas, para cuidar ancianos. Siempre la misma sonrisa educada al otro lado de la mesa. Buscamos un perfil más joven. Volvía a casa con los pies hinchados y una presión constante detrás de los ojos.
Lucía seguía con su rutina, como si la casa no estuviera inclinándose. Una noche le escribí a Marcos. Borré el mensaje, lo rehice, lo volví a borrar. Al final tomé papel y bolígrafo. No le pedí dinero. Solo le dije que lo echaba de menos, que entendía su decisión, que seguía siendo mi hijo. Dejé la carta en el buzón de su oficina en Valencia. Una semana después sonó el timbre. Lucía abrió. ¿Qué quieres?, preguntó sin suavizar la voz. Hablar con mamá. Entró sin quitarse el abrigo. Se quedó de pie en el salón. Yo apenas respiraba. Solo lo diré una vez, empezó. No he venido a reconciliarme. No he venido a arreglar nada. He venido para que me mires cuando te diga esto. Sentí las manos frías. Me perdiste, mamá. Y no por el dinero, no por la beca. Me perdiste cuando pedí ayuda y me trataste como un estorbo. Y ahora vienes a buscarme porque te hace falta. Marcos, no soy tu solución. No soy tu red de seguridad. No soy el hijo funcional al que llamas cuando todo falla. Se acercó un paso. Bajó la voz. Me enseñaste que en esta casa el amor se gana, y a mí nunca me alcanzó. Me abrazó apenas un segundo. Un gesto correcto, distante. Después abrió la puerta y se fue. Creí que volvería, que el tiempo suavizaría sus palabras, pero el silencio que dejó esa tarde no tenía intención de marcharse. Creí que aquella visita fría había dejado una rendija abierta. Me equivoqué. Pasaron semanas, luego meses, y el silencio volvió a instalarse en casa como un mueble más. Lucía empezó a mostrarse impaciente con mi tristeza, como si le estorbara. No puedes seguir así, me soltó una noche, sin mirarme. Lo dijo suave, pero dolió. La carta del banco llegó con fecha definitiva. 60 días. 60. Desde entonces duermo a saltos. Me despierto con la garganta seca, repasando cifras en la oscuridad, intentando convencerme de que no lo hice todo mal, de que yo también merecía algo de comprensión. Una madrugada encontré la primera carta que le escribí a Marcos, la que nunca envié. Sonaba a súplica, a disculpa. La rompí. Escribí otra, breve, directa. Le dije que su indiferencia era cruel, que lo criamos lo mejor que supimos, que si ayudamos más a Lucía fue porque lo pedía, porque lo necesitaba, porque él nunca decía nada. Le pregunté cómo íbamos a adivinar lo que no expresaba. Le reproché que un hijo no borra a su madre así, y terminé con una frase que aún me arde. También tienes parte de culpa por callarte siempre. No supe si la leyó, pero volvió. Entró sin avisar mientras cenábamos. Se quedó en el marco de la puerta, quieto. Lucía se levantó de golpe. ¿Qué haces aquí? Quiero que mamá escuche algo. No aceptó disculpas, no quiso explicaciones. Se sentó frente a mí. No quiero que me busquen nunca más. Esto no es rencor, es autopreservación. Intenté hablar. No me dejó. Durante años pensé que el problema era mío, que tenía que esforzarme más, que si traía mejores notas, mejores logros, tal vez sería suficiente. Miró a su hermana. Y no te culpo, aprovechaste lo que te daban. Yo habría hecho lo mismo. Estás exagerando, respondió Lucía. Él soltó una risa breve, seca. Exageración es decirle a alguien que todo lo que sintió no importa. Volvió a mí. Me rompiste a base de indiferencia. Me enseñaste a no pedir, a no molestar, a creer que el amor se gana, y cuando por fin pedí algo, lo usaste para medir si lo merecía. Su voz se quebró apenas un segundo. Ustedes me rompieron, y no les debo las piezas. Me cubrí la boca. No encontraba aire. No quiero tu casa, no quiero tu deuda. No quiero un cariño que aparece cuando hace falta dinero. Quiero que me dejes ir. Cada vez que me buscáis es para salvaros, nunca para preguntarme si estoy bien. Lucía intentó intervenir. Él se levantó. Si vuelven a acercarse, pondré una orden de alejamiento. Ya lo consulté. En la puerta se detuvo un instante. Miró alrededor como quien observa un lugar antiguo. Tal vez si me hubierais querido sin condiciones. Pero ya es tarde. Y se fue. Esta vez supe que no habría otra visita. Lucía cerró con fuerza. Dijo que estaba influenciado por la terapia, que el éxito se le había subido a la cabeza, que dramatizaba todo. Yo no respondí. Me quedé sentada mirando la mesa vacía. Una parte de mí quería defenderme. Otra quería señalarlo como ingrato.
Pero lo único real era ese hueco en el pecho, esa sensación de haber construido algo torcido durante años, y descubrirlo cuando ya no hay tiempo para enderezarlo. El día que dejaron de llegar cartas, y empezaron a venir personas con carpeta y traje, supe que ya no era una amenaza, era una cuenta atrás. La fecha está marcada en rojo en el calendario de la cocina. 2 meses. Después, esta casa ya no será mía. He mandado currículums, he recorrido tiendas, supermercados, residencias. 53 años, sin carrera, con historial médico. Las sonrisas educadas duran poco. Ya la llamaremos. No llaman. Lucía sigue aquí, pero ya no disimula. Hace unos días lo dijo sin bajar la voz. Cuando esto explote, yo me voy. No puedo cargar con tu ruina. Tu ruina. Mi ruina. Mi error. A veces me quedo mirando el techo y repaso la misma escena como si cambiando un detalle pudiera alterar el final. ¿De verdad lo hice tan mal? ¿Fue favoritismo o fue instinto? Proteger a quien parecía más frágil. Responder al que lloraba más fuerte. Nunca dejé de querer a Marcos. Nunca quise herirlo. Y sin embargo, me habla como si hubiera sido su enemiga. Ahora no hay nadie. Ni él. Ni Lucía, que ya prepara mentalmente su salida. Ni familia que quiera implicarse. Solo esta casa y el eco de lo que dije y lo que no dije. A veces leo los comentarios que me dejaron cuando conté mi historia. Intento encontrar una grieta por la que respirar. No fue porque fuera mujer. Fue favoritismo. Le negaste a tu hijo lo que diste sin pensar a tu hija. En aquel momento no lo vi así. Lucía estaba desbordada, llorando cada noche. Marcos parecía sólido, autónomo. Pensé que no lo afectaría igual. Creí que estaba cuidando, no eligiendo. Su independencia fue consecuencia de tu indiferencia. Jamás quise ser indiferente, pero quizá confundí su silencio con fortaleza. Nunca pensé que estaba aprendiendo a no necesitarme. Pagaste 80,000 sin pestañear y negaste 15,000 como préstamo. Eso no es sacrificio, es comodidad. Con Lucía reaccioné al derrumbe inmediato. Con Marcos lo traté como un plan que podía esperar. No vi que para él no era dinero, era medida. No perdiste a tu hijo, lo empujaste. Tal vez. Nadie me enseñó a ser madre de 2 personas tan distintas. Improvisé, me equivoqué, y cuando quise corregir, ya no había margen. La frágil era ella, pero el que cargó fue él. Yo solo veía a una hija rota y a un hijo que resistía. Elegí reforzar al que gritaba. Pensé que el que callaba estaba bien. Hoy, cuando repaso todo, me pregunto si el error no fue el dinero, sino el mensaje. Si cada "tú puedes solo" fue una forma elegante de apartarlo. Si cada vez que premié el llanto, le enseñé que el esfuerzo no bastaba. Quedan 2 meses. 2 meses antes de entregar las llaves. Antes de convertirme en invitada en la vida de alguien más. Y lo más difícil no es perder la casa. Es no saber si realmente merezco estar sola en esto. Dicen que todo vuelve. No sé si lo dicen para consolarme, o para recordarme que, quizá, esto no empezó con el banco. Empezó mucho antes, en una mesa de comedor donde un hijo dejó el tenedor en silencio, y yo decidí no escuchar lo que ese silencio estaba diciendo. Tal vez confundí necesidad con debilidad, y debilidad con merecimiento. Esa frase me persigue desde que todo empezó a derrumbarse. Ya no discuto con el banco. Discuto conmigo. He leído cada comentario, cada palabra que señala lo que yo intenté maquillar. En cada párrafo te justificas. Nunca dices me equivoqué. Sí lo hice por amor. Eso es verdad. ¿Estuvo mal? Puede ser. Pero no hubo maldad. No hubo intención de herir. Creí que estaba sosteniendo a una hija que se rompía. Nunca pensé que, al hacerlo, estaba soltando a mi hijo. No es que tu hijo sea cruel. Aprendió a poner límites. Nunca lo vi como alguien que necesitara límites. Siempre fue el que resolvía, el que encontraba salidas. Hoy entiendo que fortaleza no significa ausencia de grietas, y que quizás su límite llegó el día que entendió que no habría equilibrio. No quieres apoyo, quieres rescate. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Tal vez pedí ayuda demasiado tarde. Tal vez solo cuando el suelo ya estaba cediendo bajo mis pies. Cuando todo se te viene encima, no piensas en orgullo ni en coherencia. Piensas en sobrevivir.
Pero puede que desde fuera eso se vea distinto. Le diste todo a quien no aprendió a sostenerse, y nada a quien aprendió solo. Lucía siempre me dio miedo. Su fragilidad, sus lágrimas, su manera de venirse abajo. Marcos, en cambio, tenía respuestas, trabajo, notas, planes. Confundí capacidad con autosuficiencia emocional. Pensé que no me necesitaba. Tal vez necesitaba exactamente lo contrario. Tu historia es triste hasta que uno entiende que cada decisión fue egoísta. No me siento víctima. Me siento agotada. No puedo retroceder 10 años y repartir el dinero de otra manera. No puedo volver a esa cena y leer mejor el silencio de Marcos. No puedo deshacer la frase final de aquella carta. Lo único que puedo hacer es sentarme en esta casa que pronto dejará de ser mía, y aceptar que el amor no basta cuando no es justo. Que la intención no borra el efecto. Que querer mucho a uno no compensa haber hecho sentir poco al otro. Quedan semanas. La cuenta atrás sigue. Lucía ya habla de mudarse con una amiga cuando todo termine. Marcos no ha vuelto a aparecer. Y yo me quedo aquí, entre cajas medio hechas, preguntándome en qué momento proteger se convirtió en preferir. Dicen que reconocer el error es el primer paso, pero nadie te explica qué hacer cuando el reconocimiento llega después de haberlo perdido todo.